Bienvenidos a un nuevo programa de Tu Salud. Soy el doctor Leslie Soto, estamos a través de Cayetano Más. En el año 1925, el doctor Carlos Monge Medrano publicó en la Academia Peruana de Medicina un paciente con policitemia, esto es, la hemoglobina muy elevada, un paciente de Cerro de Pasco, y este paciente tenía pues una hemoglobina muy alta. Era justamente el primer paciente con mal de montaña crónico, que después se va a conocer como la enfermedad de Monge. Por esto, hemos invitado al doctor Francisco Villafuerte, que es un experto en fisiología de altura. Él es jefe del Departamento de Ciencias Biológicas y Fisiológicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con quien conversaremos de esta enfermedad que muy poca gente conoce, pero que realmente existe aquí en nuestro país y en muchas partes del mundo. Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Leslie? Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, ¿qué es la enfermedad de mal de montaña crónico? Bueno, el mal de montaña crónico o enfermedad de Monge, como bien dijiste, es un síndrome clínico que se presenta en habitantes de altura que residen por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Y estos pueden ser personas que no son nativos de altura y que han viajado y residen ahí por largo tiempo, o nativos de altura que han nacido y crecido en esta altitud, ¿no? Entonces, y se presenta con una serie de signos y síntomas. El principal signo es, como dijiste bien, la policitemia, o como lo conocemos ahora, la eritrocitosis excesiva, que es un número excesivo de glóbulos rojos para la altura de residencia. Se define como una hemoglobina mayor a 21 gramos por decilitro. Okay. En hombres y en mujeres por encima de 19 gramos por decilitro. Es el signo principal. Esto va acompañado de otros síntomas que son parte del síndrome y que se pueden presentar con menor intensidad o mayor intensidad, pero eso dependerá del caso en particular. Suena medio extraño a alguien que nace en la altura, que vive toda su vida ahí y como que no se llegó a acostumbrar a vivir ahí. Así es. Por eso inicialmente, y se la ha conocido por mucho tiempo como desadaptación a la altura, ¿no? Pero realmente pues no existe algo como una desadaptación biológica de altura. Esto es simplemente la manifestación, o sea, el mal de montaña crónico es la manifestación de una falta de adaptación. Y esto es una cosa poblacional, o sea, no es que un individuo no se adapta, sino esto es parte de una característica de la población, que a diferencia de, por ejemplo, otros habitantes en regiones altas como el Tíbet, donde el mal de montaña crónico o la eritrocitosis excesiva no existe casi, la prevalencia es muy bajita, aquí en los Andes sí tenemos prevalencias significativas. Y esto refleja en cierta forma la adaptación incompleta o la falta de adaptación a nivel poblacional. Esto implica entonces que cualquier persona que esté ahorita en estas altitudes va a ser parte de una población que todavía falta adaptarse. Sí, es una falta de adaptación o una adaptación incompleta, como decía, y estas personas que viven por encima de los 2.500 metros son susceptibles a desarrollarla. ¿Hay factores de riesgo? Sí. La edad es un factor de riesgo, ¿no? El otro factor de riesgo es la menopausia. En mujeres, por ejemplo, la enfermedad, el síndrome no se presenta o raramente se presenta antes de la menopausia. Y después de la menopausia, la prevalencia se incrementa dramáticamente. Entonces, esos son los dos principales factores de riesgo. Después hay otros factores de riesgo asociados como la obesidad, por ejemplo, pero que puede estar condicionada a otras condiciones como la desaturación durante el sueño, ¿no? La mayor prevalencia de apnea del sueño, etc. Pero eso puede ser por un motivo secundario. El motivo primario es simplemente que las personas empiezan a desarrollar el síndrome conforme viven en la altura, conforme avanza el tiempo de residencia en la altura, conforme avanza la edad, las personas empiezan a desarrollar, o muchas personas empiezan a desarrollar este síndrome. Estando en altura se supone que la cantidad de oxígeno es menor, por lo tanto necesitamos más glóbulos rojos para transportar este oxígeno y que todos los tejidos puedan recibir ese oxígeno. Entonces comienzan a incrementarse. Y en estas personas que este incremento no es suficiente entonces. Es casi paradójico, ¿no? Porque uno pensaría, bueno, suben los glóbulos rojos para compensar la falta de oxígeno. Y en un habitante sano, en altura, existe un mayor número de glóbulos rojos. Hay, digamos que un número normal para una altura determinada y una concentración de hemoglobina normal. Por ejemplo, para la ciudad que mencionaste, que es Cerro de Pasco, la hemoglobina normal en hombres es 18 gramos por decilitro.
la media, ¿no? Mientras que estas personas desarrollan por encima de 21. Y hemos visto casos de por encima de 21 hasta 28, que son súper números, ¿verdad? Entonces, uno podría pensar que a más hemoglobina, mejor oxigenación. Y no es tan así porque dos motivos principalmente. El incrementar el número de glóbulos rojos no corrige la oxigenación, o sea, la presión parcial de oxígeno no se corrige. La saturación no se corrige, ¿no? La saturación arterial de oxígeno que nosotros conocemos ahora mucho más por todo lo que hemos pasado del COVID y la saturación no se corrige con incrementar la cantidad de hemoglobina. Y por otro lado, cuando la hemoglobina sube demasiado, o la cantidad de glóbulos rojos sube demasiado, la sangre se vuelve más viscosa. Y esto impone una carga mecánica sobre los vasos sanguíneos, ¿no? Y no solamente una carga mecánica, sino también una carga, digamos, complicaciones bioquímicas a nivel del endotelio vascular, que es la capa que recubre internamente los vasos sanguíneos. Entonces, no necesariamente el incremento de glóbulos rojos nos trae un beneficio. O sea, el incremento desproporcionado o excesivo de glóbulos rojos nos trae un beneficio. Claro, porque tendremos mayor cantidad de glóbulos rojos, va a haber una sangre más espesa. Esta sangre más espesa va a también condicionar mayor fuerza del corazón para bombear. Y ahí viene también, pues, más fuerza para que la sangre salga al cuerpo, para que la sangre vaya más al pulmón, y ahí lo que se llaman las hipertrofias ventriculares, para que tengamos, pues, un corazón más fuerte, y eso contrapone o va también en contra de la salud de la persona. El mal de montaña crónico tiene como signo principal la eritrocitosis excesiva, las altas hemoglobinas. Esto va asociado a otros síntomas como dolores de cabeza, parestesias, disturbios del sueño, etc. Pero también está frecuentemente asociado a la hipertensión de la arteria pulmonar. No todas las personas que desarrollan mal de montaña crónico tienen hipertensión de la arteria pulmonar, pero es frecuente. Y con esto viene la hipertrofia del ventrículo derecho. Y conforme esto avanza, se torna un círculo vicioso que puede terminar en un fallo congestivo del corazón del lado derecho. Entonces, potencialmente sí es un síndrome que puede comprometer la vida, ¿no? Pero que durante su desarrollo compromete también la vida normal, porque los síntomas comprometen el trabajo, comprometen la vida de la persona, porque imagínense, es como estar con un soroche perenne, ¿no? Si tú tienes dolor de cabeza, tienes disturbios del sueño, tienes falta de concentración, todas estas son características del síndrome, es como estar viviendo permanentemente con soroche. Entonces esto obviamente va a comprometer tu desarrollo personal, ¿no? O laboral. No, y además también cuando estás con una saturación baja, también otro signo es que estás con cianosis, estás con los dedos morados, tienes también los dedos, lo que se llaman los dedos hipocráticos, al no haber buena oxigenación, parece como un palillo de tambor, cosas de ese tipo. Ese es otro signo, por ejemplo, la cianosis es otro signo del mal de montaña crónico. Como decía, no todos se presentan en conjunto, pero hay un número que se presentan y esto se cuantifica mediante un score, que se llama el score de mal de montaña crónico o el score de Kingai. Esto implica entonces que el mal de montaña crónico, como su nombre lo dice, tiene mucho tiempo en la persona y esto conlleva a que pueda tolerarlo hasta cierto nivel. Gracias. Y este nivel podría en algún momento descompensarse. Sí, porque esto, como mencionaba, es una especie de círculo vicioso, donde suben los glóbulos rojos, sube el número de glóbulos rojos, esto compromete mecánicamente y bioquímicamente la circulación y a su vez esto causa más síntomas, ¿no? Básicamente, como comentaba, impone una carga en el endotelio vascular, y esto es la vasculatura, obviamente los vasos sanguíneos están en todos lados, y esto compromete a los tejidos. Y muchos de los síntomas son neurológicos también. Entonces, conforme esto progresa, va incapacitando más a la persona. Y llega un momento donde la persona no tolera más vivir donde vive. O sea, la cura para el mal de montaña crónico, si se puede decir cura, es bajar a nivel del mar. Sería el tratamiento más bien. El tratamiento. Claro. El tratamiento consiste en bajar a nivel del mar, porque la persona simplemente es lo que le queda. Otras estrategias de manejo, por así decirlo, son las sangrías, ¿no?
las personas que desarrollan este síndrome frecuentemente se hacen sangrías para bajar la concentración de hemoglobina, pero esto no siempre es adecuado porque tiene una especie de efecto rebote. Cuando vuelve a subir, porque va a volver a subir la hemoglobina, sube un poquito más. Entonces terminas con un valor de hemoglobina un poquito más alto de lo que tenías inicialmente. Entonces, si esto lo repites, pues esto es una enfermedad crónica, es un síndrome crónico, a lo largo de tu vida, entonces puedes terminar con valores muy altos y vas a tener que mudarte, básicamente, ¿no? Porque no hay un tratamiento tal cual. Existen también algunas estrategias farmacológicas para manejarlo, pero también son estrategias que uno tiene que aplicar de por vida, ¿no? Acetazolamida, por ejemplo. Acetazolamida es lo que se ha probado, lo último que se ha podido probar como efectivo. Es un diurético. Es un diurético que estimula la ventilación pulmonar y por tanto te puedes oxigenar más. Y ha mostrado ser efectivo, pero claro, hay que considerar que esto tiene que tomarse toda la vida. Y es un diurético inhibidor de una enzima que se llama anilasa carbónica que tenemos en todo el cuerpo en realidad. Entonces, las consecuencias de inhibir esto crónicamente por toda tu vida, eso por ejemplo no se conoce. Entonces, claro, son tratamientos que se toman con cuidado en todo caso. Pero este paciente habría que tenerlo ya en la costa. Cuando llegan a ese punto, sí. Ahora, hay estrategias que hemos estudiado últimamente, que es, por ejemplo, la actividad física. La actividad física, un periodo, por ejemplo, de 8 semanas de actividad física moderada, ejercicio aeróbico submáximo moderado, de 4 veces por semana, por aproximadamente 45 minutos a 1 hora, ha mostrado el mismo efecto que tiene la acetazolamida. En altura. En altura, en Cerro de Pasco. O sea, los estudios de acetazolamida se hicieron en Cerro de Pasco y estos estudios de ejercicio se han hecho en Cerro de Pasco. Y hemos mostrado la misma una disminución de hemoglobina y del score de mal de montaña a la misma magnitud que la acetazolamida. O sea, es otra estrategia de manejo que es no trasladar a la persona a la costa, no tratarla con fármacos, sino tratar una estrategia de ejercicio que básicamente comprendería pues una modificación del estilo de vida, ¿no? Pero que está al alcance de todo el mundo en realidad. Claro, porque bajarlo a la costa cambiaría pues toda su vida. Así es. El trabajo, su familia. Así es. Y es totalmente disruptor, ¿no? Claro, disruptor. Rompes todo su esquema de vida. Y la prevalencia, por ejemplo, no es baja, porque, por ejemplo, la prevalencia media en Cerro de Pasco en varones, considerando un rango de edades de 18 hasta 65, 70, es alrededor de 16%. Y en mujeres alrededor de 9%. Pero claro, esto es cuando tomas la prevalencia media. Si tú tomas, por ejemplo, varones por encima de 35 años, la prevalencia incrementa a 25%. ¡Wow! ¿No? Y mujeres a 16%. O sea, de 4-1. Así es. Entonces eso es a la altura de Cerro de Pasco. Pero eso también se presenta en otras regiones del país. En Puno, por ejemplo, que es más bajo, el estudio, por ejemplo, de corte crónicas mostró que la prevalencia en Puno es en hombres alrededor de, o una prevalencia media, en general combinado entre hombres y mujeres, de 4.5%. En hombres 6 y en mujeres un poco menos de 4, ¿no? Entonces, también se presenta, pero esa es una prevalencia por encima de los 35 años media, pero conforme uno va avanzando en edad, uno puede identificar que la prevalencia de esto va aumentando. En ese caso fue prevalencia de eritrocitosis excesiva, pero sabemos que la eritrocitosis excesiva precede al mal de montaña crónico. Primero se presentan este incremento del número de glóbulos rojos. Como parte puede ser a muy temprana edad. A temprana edad, ¿no? O sea, personas que viven ahí, jóvenes, por ejemplo, de 28 años o de 27 años, hemos visto con hemoglobinas de 27 o de 28. Pero muchos de ellos sin síntomas aún. Entonces, a muchos le han llamado a esto el mal de montaña crónico preclínico. Tienes alta hemoglobina, pero todavía no desarrollas los síntomas, ¿no? Y conforme pasa el tiempo, estando bajo la carga de esta hemoglobina alta, gran cantidad de glóbulos rojos, sangre muy viscosa, circulando, va, por así decirlo, minando tu salud y vas desarrollando los síntomas de la enfermedad.
Una pregunta que siempre hacen, ¿alguien le podría sacar sangre a estas personas y transfundirla a una persona que esté anémica? Sería una donación de sangre común y corriente. No hay nada especial en la sangre de las personas que tienen Porque no habría nada de... No habría ninguna contraindicación, digamos. Eso sería una transfusión común y corriente, ¿no? Digamos que lo particular es el origen, ¿no? ¿Por qué una parte de la población desarrolla esto y otra parte no? Porque hay otra parte de la población que vive perfectamente a esa altitud y nunca en su vida desarrolla un exceso de glóbulos rojos. Entonces, pero hay una parte que sí. Entonces, la explicación está un poco más atrás, es una explicación genética que tiene su base en la falta de adaptación o la adaptación incompleta a la altura, a la hipoxia de altura, ¿no? Yo me acuerdo de haber visto una paciente que le hicieron sangría y le bajó la presión. Porque justamente era como que su basal sí. Hemoglobinal. Eso sucede a veces, por eso lo que se recomienda, la mejor sangre, entre comillas, el término coloquial es sangría o hemodilución, pero claro, lo ideal es hacer una hemodilución isovolémica, donde tú retiras una cantidad de sangre porque para bajar la hemoglobina significativamente requieres retirar unas 3 a 4 unidades de sangre, lo cual afecta el volumen sanguíneo. Entonces ahí lo adecuado es reemplazarlo con un volumen también. Claro. En el suero fisiológico se utiliza normalmente, pero a veces albúmina es lo correcto. Y mantener el volumen constante para evitar este tipo de hipotensión por hipovolemia, ¿no? Si bien es cierto, conforme vas aumentando en edad, puede haber esta desadaptación por el aumento de estos glóbulos rojos, porque hay pues un poco de hipoxemia. Puede ocurrir también esto en niños. Es raro, no hay casos de mal de montaña crónico en niños. Pueden haber otras enfermedades, como policitemia vera, por ejemplo, que es otro tipo de enfermedad, ¿no? Pero no mal de montaña crónico como tal. ¿Y existe un tiempo para llamarlo mal de montaña crónico? Lo define en realidad el SCORE, que es el instrumento que tenemos actualmente para definir mal de montaña crónico, ¿no? O sea, el solo hecho de tener hemoglobina excesiva o eritrocitosis, que ahí viene una, ¿no? Es uno de los criterios, pero si tú la tuvieses, no te clasifica como un paciente de mal de montaña crónico. Claro que falta. Tienes que sumar algunos otros signos y síntomas para poder hacer. Una vez que tienes esta suma de puntaje correspondiente a ciertos signos y síntomas, y en el caso del puntaje pasas de 6 en puntos, entonces se dice que tienes mal de montaña crónico. Y las personas que tienen, por ejemplo, que viven a esas alturas, que están en minas, por asbesto, silicosis. O sea, por ejemplo, si uno tiene una afección pulmonar o una afección cardíaca o renal que condiciona tu oxigenación, entonces, y desarrollas hemoglobinas altas, esto ya no es mal de montaña crónico propiamente dicho, esto se denomina, o se le ha denominado, mal de montaña crónico secundario, donde la causa se conoce. En los casos de los que hablábamos, se denomina mal de montaña crónico primario, donde la causa, bueno, se sabe que la causa es precisamente vivir crónicamente en la altura, bajo condiciones de bajo oxígeno, ¿no? Y la causa subyacente es una cosa genética, ¿no? Pero a eso le denominan mal de montaña crónico primario, donde no hay ninguna otra condición, ni pulmonar, ni cardiovascular, que condicione tu oxigenación. En el caso de silicosis o cualquier afección pulmonar, por ejemplo, ahí sí, y como consecuencia de eso desarrollas alta hemoglobina, ahí sí sería un mal de montaña crónico secundario y se explicaría muy bien, ¿no? Cuál es la secuencia de eventos que te ha llevado a esa condición. ¿Habrán hecho algún estudio? Pues se me ocurre. Alguien que viva pues en 4.500, 5.000 metros, bajarlo a 2.000, 2.500, no a 0 ni a 500. De hecho mejoran, o sea, porque estas alturas, estamos hablando de Cerro de Pasco, 4.340 aproximadamente, o la Rinconada, que es 5.100, ahí tienes todo el riesgo, porque la altitud es un factor de riesgo, obviamente. Contra más alto vas, más probable es que tú desarrolles esta condición. Entonces mucha gente que tiene la condición, no necesariamente baja a la costa, pero baja a 3.000 metros, por ejemplo, o un poco menos, y mejora. Pero la proporcionalidad, digamos, de descenso de la hemoglobina depende también del descenso en altitud, ¿no?
Entonces, de hecho, mejoran los síntomas, o sea, y muchas de estas personas se dan viajes, ¿no? Viajes cortos de 15 días o en sus vacaciones, van de repente, si están en Cerro de Pasco, se van a Oxapampa o se van a Huánuco, ¿no? A pasar unos días ahí para poder, bueno, descansar y bajan la hemoglobina. El problema es que tienen que volver a su casa, ¿no? A esa gran altura. Entonces, claro, es manejable, son estrategias que se pueden utilizar para manejar la condición, pero no solucionan el problema. Estaba leyendo con respecto al mal de montaña crónico, se da mucho en nuestros Andes peruanos, pero no hay mucha investigación en muchos lugares. Acá se hace bastante investigación. Se hace bastante, sí, así es. Pero no hay muchos médicos que lo manejen, o no se reconoce mucho. Es cierto, en realidad por las prevalencias que he mencionado, realmente es un problema de salud pública, o tendría que ser un problema de salud pública para las poblaciones a gran altura, ¿no? Y nuestro, ¿no? Entonces, en los Andes sudamericanos se presenta también en Bolivia, pero acá obviamente tenemos muchas ciudades a gran altura, ¿no? Ciudades grandes a gran altura. Entonces, efectivamente, muchos médicos no conocen todo el síndrome completo. Saben que tiene esa hemoglobina alta y pueden recomendar la sangría, que es un manejo temporal de la condición. Pero claro, hay también otras condiciones que se empiezan a asociar a esto. Una vez que uno tiene mal de montaña crónico, se ha visto que, por ejemplo, hay otras enfermedades asociadas con hipertensión, por ejemplo, diastólica. La mayoría de pacientes de mal de montaña crónico tienen hipertensión diastólica. Hemos visto también que es sistólica cuando lo evaluamos con un monitoreo de 24 horas. Entonces, empiezan a asociarse varias enfermedades. También el síndrome metabólico está asociado con la eritrocitosis excesiva, ¿no? Entonces, creemos que esta combinación de la hipoxia más el alto número de glóbulos rojos que impactan en la vasculatura, en los vasos sanguíneos, van a tener un efecto en el desarrollo de algunas patologías, ¿no? En el funcionamiento, en la regulación vascular y finalmente en la estructura vascular, que finalmente te puede llevar a desarrollar hipertensión, ¿no? Esto también está relacionado con una inflamación generalizada, porque el alto hematocrito combinado con la hipoxia condicionan una generación de radicales libres de oxígeno en la sangre que condicionan a su vez el funcionamiento de los vasos. Que todo eso es parte pues del equilibrio, de la homeostasis de la persona. Cuando rompes el equilibrio, empiezan a disfuncionar diferentes sistemas, ¿no? Y esto pues va a empezar a generar otras condiciones que van a venir a partir de ese solo hecho de empezar a subir excesivamente los glóbulos rojos. ¿Qué sentimiento te trae cuando uno busca en PubMed enfermedad de monje? Poquísimos artículos que dicen enfermedad de monje. Se ha optado por utilizar el nombre que es mal de montaña crónico, el nombre más clínico, digamos, que es mal de montaña crónico, o eritrocitosis excesiva, depende de qué entidad estés tratando, ¿no? Si la eritrocitosis tal cual, que también le llaman mal de montaña crónico preclínico, como dije, o el mal de montaña crónico. Enfermedad de Monge se utiliza poco, pero la investigación o la cantidad de artículos de mal de montaña crónico o eritrocitosis excesiva per se, hay un número, digamos, creciente y bueno, siempre ha habido a lo largo desde que se descubrió el síndrome, ¿no? Pero claro, ahí es interesante que el mismo Carlos Monge no quería que se llamara así, ¿no? De él no partió la idea, sino que se lo hicieron en París. Claro. A esta eritremia de altura, como le llamaban en ese momento, le pusieron enfermedad de Monge. Y bueno, después en escritos de Carlos Monge mismo, él no estaba muy de acuerdo con el nombre, digamos. Pero bueno, quedó en nuestra historia de la medicina como tal, pero se utilizan diferentes nombres también para esto, ¿no? Desde el oficial hasta desadaptación a la altura, por ejemplo, ¿no? Que es incorrecto, pero que más o menos da el sentido de lo que
sucede, entre comillas, con las personas que nacieron, porque, como bien dijiste, alguien que nace y crece, ¿cómo es posible que desarrolles una... No es muy lógico a veces. Claro, una condición a donde tú naciste y creciste, ¿no? Pero sucede. Entonces, por eso le han llamado desadaptación o desaclimatación. Pero ninguno de los dos términos es en realidad correcto. Esta es una entidad que se llama mal de montaña crónico síndrome. Yo creo que para ustedes los fisiólogos es algo muy interesante y por esa parte creo que hay más investigación, más que para la parte médica. Claro. ¿No? Porque no hay muchos artículos en la parte de investigación en cuanto a la parte clínica, ¿no? Y eso creo que falta un poquito más. Eso falta un poco más, precisamente también por lo que mencionaba. O sea, todos, si leemos la descripción del primer caso y todos los casos posteriores que hace Carlos Monge y todos los investigadores, Alberto Hurtado, las descripciones son bastante ricas clínicamente. Entonces ahí hay un campo, digamos, de descripción clínico que no es muy explotado en la actualidad. Y claro, toda la investigación que está detrás de los mecanismos fisiológicos que conllevan o que son consecuencias de la enfermedad. Como estaba mencionando, hay condiciones que se empiezan a asociar como consecuencia de tener la condición. Entonces, clínicamente yo creo que es muy interesante verlo como entidad y luego cuáles son las consecuencias de esto. Así es. Francisco, gracias por estar con nosotros. Espero tenerte en otra oportunidad. Muchas gracias. Bien, hemos aprendido hoy día que hay una enfermedad llamada mal de montaña crónico. Esto implica que la poca cantidad de oxígeno en la altura hace que la hemoglobina se incremente. El oxígeno no es suficiente y por eso los órganos comienzan a sufrir porque no hay una buena distribución del oxígeno a ellos. Estas personas tienen que bajar a la costa, a veces hay que hacer sangría y esto hay que manejarlo rápidamente cuando se descompensa. Esto hemos aprendido el día de hoy y habrá muchas cosas en los siguientes programas. Nos estamos viendo.